La violencia es un término que en el habla cotidiano de los colombianos se fue convirtiendo en el nombre de una época extendida desde la mitad del decenio de los años 40 hasta la mitad de los 60, cuando se extinguieron las últimas organizaciones armadas vinculadas de alguna forma a los dos partidos políticos tradicionales, liberal y conservador. Esta época fue una de las más dolorosas, sanguinarias y complejas que ha vivido en su historia la población colombiana, dejando a su paso un saldo de más de 200.000 muertos. Hasta la fecha, son más de 35 las películas que se han acercado al tema para representarlo. ¿Qué tipo de narrativas y representaciones se han hecho sobre la violencia? ¿Cuáles son las reflexiones críticas que este cine despierta? La memoria histórica que nos permite ubicarnos en el mundo tiene en el cine uno de sus elementos más provechosos y que pueden aportar. Primero porque en todo caso hemos constatado que es un lenguaje sumamente ágil, que la tecnología permite que todos podamos acceder a él de distintas maneras, que está en las redes, que está en la palestra de distintas maneras y entonces pues no se puede despreciar como lenguaje. A partir de la segunda mitad del siglo XX fue que comenzó a pensarse en la posibilidad de tener los audiovisuales como fuente histórica. Y más, yo diría que hay que reconocer en ese caso a Omar Ferro, que fue uno de los primeros que hizo estudios en este sentido y sistematizó muchos análisis de películas para estudiar las sociedades. También pues hay que reconocer que Siegfried Kracauer lo había hecho antes con la sociedad alemana, con el estudio del cine de principios del siglo XX, donde caracterizó o pudo encontrar muchos rasgos característicos de la ciudad pre-nazi, de la sociedad pre-nazi. La imagen puede ser etnográfica y eso nos da una riqueza absolutamente extraordinaria en términos de que yo me acerco a una comunidad, a un mundo cualquiera, y lo que está comportado como información en términos visuales es de una riqueza enorme. El cine ofrece la posibilidad de ser un instrumento didáctico poderosísimo, por medio del cual se puede contar la historia, se puede dar una versión de la historia y por lo tanto provocar reacción del público en el sentido de que se forme, o en el sentido de que se investigue, o en el sentido de que se discuta. En búsqueda de escuchar distintas voces que me permitan enriquecer la mirada sobre el cine de la violencia, viajo de Popayán hacia Bogotá para participar del escenario de la Quinta Cátedra Cinemateca, en donde este tema en particular será un punto central de la reflexión. En una conversación con Rito Alberto Torres de la Fundación Patrimonio Fílmico, su director técnico, y no lo habíamos pensado, una vez que hicimos una exhibición en la Luis Ángel Arango en el 2011, sí nos dimos cuenta de que tal vez es la primera película, volvamos al tal vez, en donde ya el problema de la tierra, el problema de la violencia rural, se ve reflejada en esta película Sendero de Luz. Y sí se están acercando al tema de la tierra, al tema de los bandidos, porque allí también podemos ver algo de eso, ¿sí? El problema es que no está completa, ¿no? Siempre el problema con este cine es que tenemos muy pocos minutos de ese material. 14 años después de la producción de este trabajo que nos habla el historiador Yamit Galindo, se realizó el cortometraje Esta fue mi vereda del director Gonzalo Canal Ramírez. Para el juicio del crítico del cine nacional Pedro Adrián Zuluaga, este filme puede considerarse como uno de los primeros ejemplos de la vocación de la ruina, o de la nostalgia de la ruina como un tropo central de la representación de la violencia. Es una película que tiene que ver
con una representación muy indirecta o oblicua de la violencia, de un orden, de un carácter casi místico, que sirve de eufemismo para no nombrar otras cosas, ¿no? Para no nombrar actores específicos de la violencia, causas más concretas de la violencia, porque lo que pinta es una comunidad bucólica, campesina, cuya vida feliz es radicalmente interrumpida por la violencia, sin un antes ni un después. O sea, como la violencia es una fuerza vertical que llega de ninguna parte y que interrumpe una vida idílica que ocurría. O sea, por supuesto, esta visión omite realidades circunstanciales, contextos económicos, élites locales, no, todo tipo de consideraciones, pero como antecedente de representación de la violencia es muy interesante. Luego de Esta fue mi vereda, va a aparecer en los años 60 uno de los primeros largometrajes ficcionales sobre la violencia, El río de las tumbas de Julio Luzardo. Esta película va a inaugurar uno de los tópicos más utilizados y frecuentes para su representación. Hablamos de los cadáveres en el río. Pienso que una película como El río de las tumbas de Julio Luzardo es forzosa de analizar cuando se indaga el tema, por ejemplo, del río Magdalena como el río de los muertos y de la violencia en Colombia, que es algo que sigue. El río Magdalena es un cementerio. Desde esa época y durante la época también de Ramón Izaza, que además dijo, no, yo cadáveres o restos de desconocidos o cementerios no quedan de la gente que yo maté, porque yo los mataba y los tiraba al río. Para el alcalde del otro pueblo. El río de las tumbas de Julio Luzardo, en conjunto a otra serie de películas ya de los años 80 como Cóndores no se entierran todos los días de Francisco Nordem y Canaguaro de Dunat Kuzmanich, son consideradas como obras emblemáticas sobre la violencia, no solo por la trascendencia de sus contenidos, sino por la gran acogida y recepción dentro de la crítica. Uno va a encontrar que en la película Canaguaro se van a dar otros elementos de la cultura muy singulares que le enriquecen a uno una visión en términos de la conciencia de unos personajes que se mueven a través de la venganza, por ejemplo, que es un tema grande y recurrente de la violencia. Cómo se sucede la conciencia del vengador, que está encarnada en el personaje Canaguaro, o las relaciones entre los hombres y las mujeres en un prostíbulo y la manera como ellos actúan frente a la policía o frente al ejército, que nos da ciertos visos de lo popular en términos de cultura, y igualmente en el mismo sentido como en un relato como el de Canaguaro uno encuentra elementos de la música, de los cantos en el llano, de la versificación, que se vuelven muy interesantes en términos de la constitución misma de un sentido para mirar al final cómo se configura cierta conciencia popular en la película. Yo conozco unos primitos que vinieron de otros lados, cayeron de las alturas y me lucen amarrados. Mañana los he de ver, negritos de lo quemados, con la espalda que revienta y más abajo pelada. Y cómo esa conciencia popular en términos culturales tiene un alcance político, pero también tiene un gran límite político porque no tiene suficiencia formación política, y precisamente por eso puede también fracasar en el momento en que los hábiles caudillos liberales y los gobiernos finalmente logran que esa gente entregue sus armas y que sean traicionados en lo que ellos estaban buscando, con lo que vimos también después de que son asesinados Guadalupe Salcedo, etcétera, distintos personajes son asesinados allí. Cuando el chico efectivamente en esos ejercicios de flashback, en la que reconstruyen como su propia memoria dentro de la película,
la parte en la que están quemando el pueblo, salen como las figuras de las personas que lo están quemando y están cantando una canción, ¿no? Es de María Cristo la Rey. canción. Uno le remite, digamos, a ciertas nociones como una especie de cruzada, ¿no? Porque efectivamente así lo pensaron, es que así lo pensaron. O sea, y eso es una cosa que efectivamente históricamente ocurrió y la película nos da. Es que la película no nos cuenta la historia, pero sí nos tira datos. No muestran como tal la violación, sino que muestran ese panorámico, los rostros de los asesinos, ¿no? Entonces, que son recursos actuales. Exacto, me parece que este tipo de recursos son, digamos, es la potencia propia del cine que le ofrece al espectador para hacer una experiencia de la violencia, para hacer una experiencia de los acontecimientos históricos, ¿no? Que son importantes, digamos, de narrar y que muy difícilmente un historiador podría hacer en una página, en un escrito. No es un secreto que uno de los acontecimientos emblemáticos que ha marcado un hito en la memoria colectiva nacional, o dentro de las narrativas ya sea historiográficas, literarias e inclusive fílmicas sobre la violencia, fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá. Este hecho no solo desataría por varios días una serie de levantamientos, revueltas, incendios y saqueos por los cuales quedaría buena parte de su centro destruido, sino que provocaría la exacerbación y profundización de un conflicto que en las áreas rurales de distintos departamentos del país como Boyacá, Santander, Caldas, entre otros, ya se venía presentando. De películas que hablan acerca de Bogotá, no porque directamente ni siquiera se escenifiquen en Bogotá, sino porque son las secuelas, las consecuencias de lo que fue el evento histórico de ese 9 de abril de 1948, cuando esta ciudad quedó destruida. Si tú tienes, por ejemplo, Confesión a Laura, es muy interesante como el hecho documental otra vez, porque parte de unas imágenes documentales el filme, da lugar o da motivo para que narrativamente sea tomado por el director y empiece con esos acontecimientos en la calle de Bogotá para entrar finalmente en el apartamento donde está ese personaje de Santiago con su mujer y construir esa fábula. Es muy interesante esa película en términos de que el problema de la violencia que se inicia o que se continúa a raíz de la muerte de Gaitán toma un viso intimista que también nos aporta cosas muy interesantes sobre el ciudadano o sobre esas subjetividades de clase media. ¿Usted por qué no es? ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Por qué no se convierte en ese hombre que fuma? ¿No ve que ese es inventado? No, ese es usted. Y ahora puede serlo no solo en el paradero del tranvía. Esta es su oportunidad. ¿Pero cómo? No lo piense más. O vive a partir de ahora la vida que usted siempre ha querido, o sigue igual. Decida. Encerrados allí ellos en sus apartamentos, lo que se genera es esa posibilidad de libertad y de transformación de Santiago a la luz del acercamiento que hace con Laura frente a una esposa que está representando el autoritarismo. Y la manera como narrativamente se trabaja el espacio fílmico es muy interesante en términos de que afuera está la violencia, los francotiradores, ¿no? Todo ese proceso, pero adentro lo que está desenvolviéndose es una posibilidad de libertad de los personajes
que precisamente por el hecho terrible de la muerte de Gaitán entran en esa senda, digamos, de posible transformación. Creo que ahí hay elementos para seguir pensando el tema de ese momento histórico tan interesante, que además ha sido otra vez narrado desde el punto de vista del asesino en una reciente película sobre Roa. Tema del que se ha hablado muy poco desde la animación, el tema del 9 de abril, trabajado desde ahí, es realmente casi que no existe producción más allá de infografías y cosas más documentales, argumentales, hay muy poco sobre una figura, un personaje como Gaitán. Se da además en el momento de la discusión de todo esto de la tauromaquia, y él está muy en contra de la tauromaquia, ¿no? Es una de las cosas que más lo ha movilizado en redes. Es convertir ese elemento con el que había trabajado en un elemento plástico para contar esa otra forma de violencia. Una cosa es la violencia con el toro en el momento en la plaza de toros, pero otra es llevar esa violencia a esa otra violencia, que es una violencia política, es unos agentes que en su momento nunca se pudieron culpar. Entonces logra hacer ese empalme, esa construcción narrativa de un evento con algo que nos es más cercano. Eran tantos los muertos que entonces lo que hicieron fue llevarlos al cementerio central y disponerlos ahí en fila. Y él recrea esto en plastilina, es una toma donde casi no hay movimiento, ahí es un trabajo de movimiento de cámara siguiendo esas filas de muertos. Muy bonito, ahí es donde uno dice, esto es, ¿sí? Está realmente usando el poder de crear estas imágenes, de crear el movimiento en función de ese sentimiento de dolor frente a lo que pasó con el 9 de abril. Ahí uno dice, esto es. Ver la secuencia de las mujeres llorando a sus muertos en el cementerio central, la de un Jorge Eliezer Gaitán con gran capacidad oratoria ante las multitudes, la de una turba de personas furiosas atacando el tranvía tras conocer de su muerte, o la de un cadáver expuesto en medio de una calle oscura, maloliente y en ruinas, son pequeños ejemplos de cómo las fotografías, en este caso del reconocido Sadi González, han jugado un papel importante como fuente y referente estético en varias películas que toman estos hechos como un acto fundante de la violencia. Algo similar ha ocurrido con las imágenes en movimiento registradas por las cámaras del antioqueño Camilo Correa y el francés Charles Reú para la promotora cinematográfica nacional. Encontramos que en documentales televisivos como Jorge Eliezer Gaitán, El Jefe, dirigido por Jairo Escobar para Señal Colombia en 2005, o el titulado El Bogotazo, la historia de una ilusión, dirigido por Mauricio Acosta para Caracol Televisión en 2008, se han interesado por reconstruir el 9 de abril recurriendo a este material de archivo como ilustración, complementando lo que van narrando los expertos en el tema, dejando por fuera de la reflexión lo que las mismas imágenes pueden sugerir.
Muy distinto fue el uso que se le dio a los archivos fílmicos privados pertenecientes al médico, escritor y cineasta aficionado Roberto Restrepo, quien en esa labor de registrar su época con una cámara Bolex de 16 milímetros, nos entrega imágenes inéditas a color y blanco y negro de Bogotá en los años previos y días posteriores al 9 de abril. Este material, encontrado por su nieto, el cineasta Ricardo Restrepo, en el año 2013, después de casi 80 años que Roberto hubiese registrado sus primeros fotogramas, es recuperado, intervenido y resignificado en su ensayo documental Cesó la horrible noche, no solo para dar cuenta testimonial del hecho que desencadenó el Bogotazo, sino para entregar una propuesta interesante desde el tratamiento estético y narrativo, deconstruyendo y a su vez interpretando de manera intimista la realidad de esos momentos en específico. Cesó la horrible noche creo que es el intento real de poder ligar los dos temas, tanto historia como imagen en movimiento. Y la razón pues es creo que evidente, es un material único, es un material que me lleva a Colombia de 1935 hasta, en el archivo del abuelo, hasta 1949 más o menos. Él termina de filmar por ahí en esa época. Yo lo humanicé cuando encontré el material porque le puse ojos, y pues uno de camarógrafo y de documentalista lo primero que hace es, cierto, ver en profundidad. Entonces poder ver lo que él veía ya me lo mostró de una manera muy distinta. O sea, ya no es la persona que estoy leyendo, que a pesar de que la literatura le puede aportar a uno sentimientos y subjetividades y no sé, igual siguen siendo letras sobre papel. Creo que es muy distinto el cine. El cine es, la imagen para mí por lo menos es no superior, pero es infinitamente más rica que el texto. Él filma el caos, él filma la ciudad humeante, y yo creo que si el cine algún día, pues no con la tecnología 4D que está ahora de sprays, pero si algún día uno pudiera oler la desgracia y la muerte, ese sería el momento. Porque yo sé que él estaba caminando por entre cadáveres y heridos, con una mano filmando seguro y con la otra cosiendo, pues en su labor como cirujano. Pero sí, es difícil de ver cómo él muestra toda la perversidad humana de la que somos capaces, perdón. Este centro de la ciudad de Bogotá humeante y en ruinas lo vemos transitado por multitudes de personas, algunas de ellas mirando fijamente a la cámara de Roberto Restrepo con expresiones de sospecha, desconcierto e inclusive desesperanza. Junto al montajista, el director Ricardo Restrepo interviene estos reveladores registros a través de primeros planos, ralentis y congelamientos para destacar los rostros y la figura de estos individuos, buscando que el espectador tenga una experiencia más cercana del drama humano que hubo detrás de los escenarios presentados en pantalla. La decisión fue sí muy estética y muy digamos intencional. Y viene mucho de la tradición de la que venía yo como videoartista hace 30 años, que nos dejamos temprano, nos divorciamos muy temprano, pero todavía teníamos ciertos amoríos. Y viene de ahí, viene de reusar la imagen para redecir, para recontar. Entonces es tomar la frase visual que hace mi abuelo y convertirla en otra cosa, aumentada. Entonces por eso las imágenes ampliadas de los rostros lo que hacen es, tanto al espectador como a mí cuando la hice, era preguntarme, ¿y estas personas que están viviendo ese horror, que se preguntan quiénes son ahora, cuáles son sus hijos? ¿Este será el asesino? Eso me han dicho muchas veces por ahí, que es el joven, el de la peca, ese es seguramente el asesino. O el tratamiento casi al final de la película en donde hago he hecho la imagen para atrás,
también es una manera de decir, volvamos al principio de las cosas, volvamos al inicio de por qué todo terminó en el desastre de 1948. En este recorrido sobre el cine de la violencia, se han quedado por fuera de la reflexión varias películas importantes. Sin embargo, queda claro que existe una tradición fílmica ininterrumpida y para nada homogénea. Con la aparición de títulos fundacionales como Esta fue mi vereda y El río de las tumbas, se inauguraron tropos frecuentes para su representación. La vocación de la ruina es uno de ellos. A medida que ha pasado el tiempo, la representación sobre la temática ha empezado a ser más rica. Pasamos de lecturas eufemísticas y históricas a unas más elaboradas y directas como un Canaguaro. Asimismo, también encontramos acercamientos de corte intimista como en Confesión a Laura y Cesó la horrible noche. Esta clase de películas privilegian una mirada de lo individual sobre lo colectivo, en donde no se tiene interés por crear y entregar una narrativa histórica o ideológica sobre fenómenos o episodios que marcaron la violencia, sino cómo estos irrumpieron en diferentes aspectos de la vida cotidiana y privada de la gente.